Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Cómo dominar el lenguaje no verbal? ¿Cómo podemos hacerlo? Este es el Seminario Bíblico Global, pensado en todas aquellas personas que por alguna u otra razón no pueden asistir a la universidad, no pueden asistir a un seminario o a un instituto. Así que en el Seminario Bíblico Global hablamos de dos temas, de comunicación y de teología ministerial. En la clase de hoy hablaremos exclusivamente del tema de comunicación y nos centraremos en cómo dominar el lenguaje no verbal. ¿Por qué estamos hablando tanto de comunicación en el Seminario Bíblico Global? La razón es porque todos los que predicamos o todos los que impartimos conferencias en empresas o impartimos clases en universidades o impartimos presentaciones ante los jóvenes, los adolescentes, etcétera, que somos invitados a presentar conferencias, necesitamos dominar el arte de la comunicación. Y también necesitamos dominar la teología si es que nos vamos a dedicar a labores eclesiásticas. Pero esta clase tiene que ver solamente con el tema de comunicación y le hemos denominado cómo dominar el lenguaje no verbal. Comenzamos. Hay dos tipos de lenguajes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Muy bien, el lenguaje verbal ya lo hemos visto en las clases anteriores y hemos visto cómo dominarlo a través de diferentes tips, de diferentes herramientas que les he presentado aquí en las clases. Si no tienen esas clases con ustedes y no las han visto, vayan a verlas, suscríbanse aquí a este canal y busquen la lista de videos que se llama Seminario Bíblico Global. Y ahí tenemos clases de comunicación. Las primeras 4 clases que he impartido tienen que ver con el lenguaje verbal. Ahora hablemos del lenguaje no verbal. Es maravilloso ese lenguaje. Muchos lo desconocen y muchos lo descuidan. Muchos no se ponen a pensar que existe un lenguaje que no es verbal. Un lenguaje por el cual me puedo dar a entender. Un lenguaje por medio del cual puedo comunicar lo que yo quiera sin siquiera utilizar las palabras. ¿Cuál es ese tipo de lenguaje? Vamos a ver esta diapositiva. Tenemos que saber que se comunica con todo el cuerpo. Cuando estamos frente a un grupo de personas, todo lo que hacemos tiene un significado para ellos. Se comunica con todo el cuerpo. Cuando tú estás frente a un grupo de personas que estás predicando en la iglesia o estás impartiendo tu conferencia en la empresa, tu clase en la universidad, etcétera, tienes que saber que todo lo que tú hagas está mandando un mensaje para tu público. Por ejemplo, si yo estoy impartiendo la conferencia y hago así y saco el pañuelo de mi bolsa y sigo haciendo esto y sigo hablando y sigo pronunciando mi discurso, la gente dirá, hay mucho calor. Estoy comunicando que hay mucho calor en el salón. La gente empezará a sacar sus pañuelos, a sacar sus libros, empezará a soplarse sus abanicos, etc. ¿Por qué? Porque yo como orador estoy mandando el mensaje que me estoy quitando el sudor porque hay mucho calor. Ahora, si yo lo hago aquí en este salón de clases, tú dices, bueno, de seguro él está grabando esa clase y las luces o alguna claridad que entra está calentando esa aula de clases. Bueno, lo que sea, el pañuelo en mi mano y el pañuelo puesto en mi rostro está comunicando algo. ¿Te das cuenta? El lenguaje no verbal. ¿No? Tienes que saber dominar el lenguaje no verbal. Todo lo que tú hagas, todo tu cuerpo está comunicando algo siempre. Veamos esta otra diapositiva. Mira, existen dos tipos de lenguaje, como ya te lo dije al inicio de la clase, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Así que, como ya hemos visto eso, ahora avancemos a la siguiente diapositiva para ver y centrarnos en el lenguaje no verbal. El secreto del lenguaje no verbal es cómo se dicen las cosas. ¿Ya viste la diapositiva? El secreto no es qué se dice, sino cómo se dice. ¿Te das cuenta? No es qué estés diciendo, es cómo lo estás diciendo. Por ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Yo tengo aquí una botellita de agua. Te pongo este ejemplo. Y yo te digo, te voy a decir lo mismo para que veas que el qué no es tan importante como el cómo. Ok. Esta mañana
Estimados alumnos, un compañero de ustedes me trajo esta botella de agua aquí a la clase. Voy a tomar un traguito de agua para ver, me dice el compañero que es un agua típica de su región y que pica un poquito, tiene sabor y además es picante. Vamos a ver qué tanto pica. Sí, pica un poquito. Ahí te dije un mensaje. Ahora, mira cómo debes hacerlo. Esto fue el qué. Ahora, repito el ejemplo, pero ahora con el cómo. Buenos días a todos. Esta mañana quiero contarles que un compañero de ustedes me trajo esta botellita de agua. Me dice que es un agua típica de su región y que tiene sabor, está saborizada, pero tiene picante. Me dice que pica un poquito, pero realmente yo quiero descubrir si es cierto, ¿no? Oh, sí pica. Pica demasiado. Pica demasiado. Me hizo sacar el sudor. Pica mucho. ¿Te das cuenta? No es qué digas, es cómo lo digas. Tú, con el primer ejemplo que te di, tú dices, el agua no pica. Porque yo dije, sí pica. Pero el segundo, que yo hice, de tanta cosa que hice, tú dices, wow, esa agua sí pica de verdad. Está picante. ¿Cómo lo dices? Eso es lo importante en la comunicación no verbal. ¿Cómo lo dices? Entonces, vamos a anotar aquí algunos tips. El cómo es muy importante. ¿Cómo lo digo? Muy bien. ¿Cómo dices tu mensaje? Sigamos. ¿Cuáles son los porcentajes de la comunicación verbal y no verbal? Miremos esta diapositiva. Un discurso tiene el 7% verbal y el 93% no verbal. Déjame escribirlo acá. Yo sé que ya vimos la diapositiva, pero verbal y aquí no verbal. Muy bien. ¿Y cuáles son los porcentajes? Aquí vamos a escribir esto en verde. El 7% es verbal y el 93% es no verbal. ¿Te das cuenta? Solo un 7% de lo que tú dices o de lo que yo digo es verbal. Es lo que la gente comprende, un 7%, las palabras que yo digo. La gente comprende un 93% de mi discurso o de tu discurso por toda la comunicación no verbal, no por la verbal. Yo puedo darte esta clase de esta manera. Estimados alumnos, hoy vamos a hablar de cómo dominar la comunicación no verbal y vamos a ver cuáles son los porcentajes. Un 7% es verbal y un 93% es no verbal. ¿Qué está entendiendo la gente ahí? De todo el discurso solo se le está quedando apenas un 7%. Cuando termina mi discurso, la gente dice, ¿de qué habló el profesor? No sé, no se me quedó nada. Pero si tú usas la comunicación no verbal, entonces llegas al corazón. Entonces tu discurso se queda, porque tiene un 93% no verbal y un 7% verbal. Vamos a ver qué es eso. Por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Mira, el 7% que es comunicación verbal tiene que ver con palabras y el 93% que es no verbal tiene que ver con dos aspectos importantes que es lo visual y el paralingüismo. Así que te digo acá, palabras. Esto equivale a palabras. Muy bien. Y esto es todo. Y esto es no palabras. ¿Y qué significa eso? Visual y paralingüismo. Muy bien, ¿qué significa esto? No palabras y además es visual y lleva un paralingüismo. ¿Qué significa todo esto? Mira, las palabras, esas ya sabemos, son esto que yo te estoy hablando, las palabras. Entonces ya no lo miremos.
Vamos a lo visual. ¿Qué es lo visual? Lo que tú estás viendo ahora. Tú estás viendo en esta clase el pizarrón, el título, estás viendo la sombra que produce la luz que tengo ahí arriba, la sombra en el pizarrón. Si me acerco mucho hay sombra. Estás viendo que hoy no traje corbata. Estás viendo este círculo que lo hice aquí de esta manera. Estás viendo todo, ¿no? Y estás viendo mi movimiento. Estás viendo si yo camino hacia acá, si yo me muevo hacia acá. Estás viendo mis manos, estás viendo mi cabeza, mi boca, mis ojos, estás viendo todo lo visual, estás viendo cuando me inclino a escribir, estás dándote cuenta que soy derecho porque escribo siempre con la derecha, si lo hago acá o si lo hago acá me voy hasta este lado, etcétera. Lo visual te está comunicando cuánto. Mira, voy a borrar esto porque lo verbal, pues ya lo vimos, ¿no? Así que voy a borrar todo. Déjame escribirlo más claro para que veamos los porcentajes, por favor. Lo no verbal, mira, no verbal. Muy bien. Tiene que ver con, aquí están los porcentajes. Te voy a incluir la diapositiva de nuevo. Mírala. 7% verbal y 55% visual y 38% paralingüismo, lo cual suma 93. Entonces, aquí vamos. 7%, lo hice mal, 7% verbal. Y de esto ya no estamos hablando en este momento. Ahora vamos, 55% es visual. Y el 38% es paralingüismo. Muy bien, ahí está. 7% verbal, 55% no verbal, visual, 38% no verbal, paralingüismo. Esto suma 93%. Muy bien. Ahí está entonces la suma. 93% es no verbal. Muy bien. Entonces, ¿qué significa lo visual? Todo lo que la gente mira. Todo esto que voy a hacer, todo lo que la gente está viendo, todo lo que mira en ti. Si tú estás dando el discurso de esta manera, si te tiemblan las manos, vamos a mirar la página 55, por favor, ábranla y estás comunicando. Y lo paralingüista, ¿qué es el paralingüismo? ¿Qué es eso? Para quiere decir paralelo, ¿verdad? Lingüismo, lenguaje, paralelo al lenguaje. Paralingüismo es lo que está paralelo al lenguaje. Por ejemplo, a mí me dice, profesor, ¿le gustó el agua que le traje? ¿Todos entienden? Sí. Profesor, ¿le gustó el agua? Más o menos. Dice, no le gustó mucho. ¿Le gustó el agua, profesor? No, no le gustó. Yo no hablé, pero el paralingüismo me hace comunicar, ¿no? Lo que yo quiero. ¿Te gustó? O si yo digo, tienen que probar esta agua, es deliciosísima, tiene un sabor exclusivo, un sabor a menta. Y todo el paralingüismo, lo que acompañó al lenguaje, te hace llegar al corazón y dices, yo tengo que probar esa agua. Pero si te digo, tienen que probar esta agua, es excelente, saborizada, sabor a menta, nadie la prueba. Pero si te digo, wow, mira el wow no es palabra, ¿no? Yo te digo, wow, esta agua tiene un sabor extraordinario. Wow, sabe a menta. Refresca tanto. Mira todo lo que estoy haciendo es paralingüismo. Tienes que tener cuidado con el paralingüismo. Voy a ponerte un ejemplo. Bueno, no voy a borrar esto porque tal vez les sirve a ustedes para verlo, ¿no? Pero imagínense un ejemplo, que tú eres casado y se levanta tu esposa. Mira, mejor lo voy a borrar porque igual ya lo vieron en la clase, ¿no es cierto? Entonces, mira esto. Tienes que tener cuidado con el paralingüismo, es muy importante. Si tú dices esta frase como te levantaste. Tu esposa se levantó en la mañana.
¿Cómo dices tú esa frase? Tienes diferentes formas de hacerla. Y lo único que cambia es el paralingüismo, para que tu esposa comprenda si estás feliz o estás fastidiado con ella. Si tú le dices, ¿cómo te levantaste? Le estás diciendo, estás horrible. ¿Cómo te levantaste? Si le dices, ¿cómo te levantaste? Ella puede pensar, ¿qué? ¿Querías que me muriera anoche o qué? Si le dices, ¿cómo te levantaste? Dice ella, wow, me levanté radiante. Es una frase. Tienes que tener cuidado. El paralingüismo es muy importante, así que ya te diste cuenta con ese ejemplo. Voy a escribir acá verbal, visual y paralingüismo, ¿no? Muy bien. Yo tengo torcido mi dirección, ¿no? Siempre escribo como para abajo, ¿no? Pero aquí hay 7%, aquí hay 55 y aquí hay 38, lo cual suma 100% de la comunicación. Muy bien, ahí está. Estos son porcentajes, por si alguno está recién empezando a ver la clase, ¿no? Estos son porcentajes. Así se divide un discurso. Verbal y no verbal. ¿Cómo dominar la comunicación no verbal? Bueno, ya lo estamos viendo. Mira esta diapositiva. El lenguaje no verbal es lo más importante. Si nuestro lenguaje no verbal no está bien, nuestro mensaje no llegará porque nadie nos escuchará. ¿Te das cuenta? ¿Qué dije yo ahora? Si nuestro mensaje no verbal no está bien, nadie nos verá y nuestro mensaje no llegará porque nadie nos escuchará. Nadie nos escuchará. Paralingüismo. Estoy haciendo un énfasis. ¿Para qué? Para que la gente sepa que yo quiero poner énfasis ahí. Mira lo que dije, que yo quiero poner énfasis. Y por favor dejen de estar trayéndome esta agua a la clase. Chicos, ya no quiero más agua. El otro día me intoxiqué por estar tomando esta agua. Oh, está enojado. Está enojado. De verdad que le salió el enojo con el agua. Y me apagan esas luces porque me hacen sudar a cada rato. Miren, aquí estoy en la clase impartiéndola, pero estoy limpiando mi cabeza cada rato. Sudo. Me tienen que apagar las luces y poner otro tipo de iluminación. Y dice, wow, está enojado. Sí, es el lenguaje no verbal. Porque si yo digo todo eso sin expresión corporal y física, y no me traigan otra vez esta agua a la clase, porque el otro día me intoxiqué con una botella de estas. Y me apagan las luces de ahí del techo, por favor. No puedo estar dando clases limpiándome a cada rato la frente. Mejor pongan un robot. Si el secreto de la comunicación de los humanos es esa calidez, es que los humanos somos cálidos, llegamos al corazón. Los humanos sabemos comunicar y sabemos utilizar el lenguaje no verbal. Pero el lenguaje no verbal no tiene nada que ver con ademanes que tú te aprendas. Voy a hablar del Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No, eso no es. O sea, si tú vas a hablar el lenguaje no verbal y vas a decir el Salmo 23, puedes hacerlo inconscientemente con tus movimientos inconscientes. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su vara y su cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y tú, sin necesidad de estudiar ademanes, te salen, porque te salen de lo verbal, se desprende lo visual y lo paralingüista, lo que acompaña al lenguaje, todas las inflexiones de la voz que tú haces.
Veamos esta diapositiva y ya termino la clase. No hay necesidad de pronunciar palabras para comunicar lo que queremos, ¿sabes? No hay necesidad. Tú no necesitas palabras. Tú puedes comunicar vergüenza, frialdad, nerviosismo, tristeza, preocupación, gusto, improvisación, alegría, prepotencia, solo con tu actitud. Tú puedes decir lo mismo, pero con tu actitud comunicas prepotencia o comunicas nerviosismo. O comunicas miedo, comunicas alegría, o comunicas tristeza, o lo que tú quieras comunicar. No necesitas palabras, necesitas lenguaje no verbal. Mira esta otra diapositiva. Antes de hablar en público, haz lo siguiente. Mira, lenguaje no verbal. Antes de hablar en público, camina erguido. Camina erguido. Prueba el sonido, que todo esté bien, mantén la calma, camina con paso firme, descubre tu propio estilo, mantén la gracia, refuerza tus palabras con gestos. Todo eso tienes que hacer, ¿no? Llegaste ya al área donde vas a dar la conferencia, impartirla, pues camina erguido. Buenos días, mucho gusto, ¿cómo está? Mucho gusto, Andri Carías para servirle. Mire, aquí traje mi presentación. ¿Tienen multimedia? ¿Qué? ¿Puedo probar? Sí. ¿Puedo probar el micrófono? Sí. 1, 2, 3. ¿Me pueden dar un poquito más retorno? Sí. Más monitores acá, sí. 1, 2, 3, probando, perfecto. Estoy bien, yo me siento bien. ¿Este va a ser mi micrófono? Sí, lo pongo acá. Perfecto. Y luego te anuncian. Y cuando te anuncian, tómate 5 segundos de silencio. Pasa al escenario, ya te anunciaron y tú entras erguido, pones tus notas, tu computadora, tu laptop, tus notas y tómate 5 segundos. Estimados, hoy quiero hablarles sobre cómo dominar el lenguaje no verbal. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en esta hora. He preparado esta clase con todo mi corazón, esperando que todas las herramientas y los tips que comparta con ustedes sean para su crecimiento personal. Comenzamos. Y entonces tú te preparas esos 5 segundos de silencio, abren el telón y le dicen a la gente, silencio, va a empezar algo importante. No hagas otras cosas que demuestren que estás nervioso. Tranquilo, ya vamos a platicar sobre cómo elaborar discursos convincentes y persuasivos. En las próximas clases hablaremos de todo eso. No te puedes perder esta serie de clases aquí a través de este canal. Suscríbete cuanto antes, activa la campanita de notificaciones y está atento. Todas las semanas publicamos una clase los días jueves en YouTube y los martes la replicamos en Facebook. Andri Carías es mi nombre. Te envío saludos desde la ciudad de Guatemala. Estoy llegando al final de esta clase. Espero que haya sido de edificación para todos ustedes. Este es el Seminario Bíblico Global. Le hemos llamado así porque seminario es un semillero bíblico, porque tratamos de hablar de comunicación y de teología ministerial, y global porque llegamos a todo el mundo. ¿Por qué Seminario Bíblico Global está funcionando y lo estoy dando a conocer? Para todas aquellas personas que no tienen la oportunidad de ir a una escuela, a un instituto, a un seminario, a una universidad, a recibir clases de comunicación y de teología, aquí en el Seminario Bíblico Global lo podemos encontrar gratuitamente. Solo es de que te suscribas, de que actives las notificaciones y que esperes los días jueves la clase por YouTube y los martes siguientes por el Facebook. Que Dios te bendiga. Saludos desde la ciudad de Guatemala. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos en la próxima clase.